Aquí un día más, alabando a Dios. Él es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Y cuando decimos aleluya, tomen asiento, pueden tomar asiento. Cuando usted y yo decimos aleluya, es un acto de alabanza a Dios. Es como alabarlo, pero desde el centro del alma. Ese aleluya que sale de tu corazón y del mío es un aleluya que muestra ese agradecimiento profundo de las cosas hermosas que ha hecho Dios. Es el último acto de agradecimiento. Tiene que salir del alma. El aleluya que sale de tu corazón y del mío tiene que salir del alma, porque no hay otra palabra, no hay una palabra que se pueda mencionar que exprese todo el agradecimiento que le tenemos a Dios. No existe una palabra en el diccionario humano que pueda almacenar, que pueda reunir todo el agradecimiento que tenemos a Dios. No existe. Estuviéramos diciendo miles de palabras para completar, y ese aleluya es lo que refleja en nosotros ese agradecimiento. El gracias a Dios porque nos salvaste, el gracias a Dios porque nos sanaste, el gracias a Dios porque nos rescataste de ese momento en el cual estábamos consumidos en ese pozo de la desesperación. Así que cuando usted diga aleluya, recuerde eso siempre, que no sea simplemente un repetir lo que los demás dicen. No diga amén porque todo el mundo dice amén, no diga aleluya porque todos lo dicen, que no se vuelva un refrán, que no se vuelva una frase común, que no se vuelva una muleta en su vida, sino que cuando lo digamos con conciencia, sabiendo que es una palabra que envuelve muchas cosas hermosas. Aleluya, gloria a Dios. Así que hoy vamos a continuar con el estudio bíblico de el gran diluvio, un estudio que de por sí es un estudio que trae mucha controversia, pero a través de la palabra vamos a llevarlo según la Escritura nos enseña para que conozcamos. Hoy vamos a entrar a un tema bien interesante que si usted nunca lo ha visto desde este punto de vista, hoy va a aprender cosas grandes y hermosas. Así que acompáñenme en su Biblia al libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a resumir rapidito lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de esa fase en la cual Dios le da a Adán y a Eva una promesa en el huerto del Edén, cuando ellos cayeron de la gracia de Dios, cuando ellos se separaron, la relación entre Dios y el hombre fue quebrantada y hubo una separación. Pero a través de esa separación hubo una promesa, y a través de esa promesa vino con un propósito. Y vimos la semana pasada cuando Dios en el momento de la caída aboga la misericordia, y en su misericordia no los consume, sino que los levanta, los limpia, los restaura, los viste, los cubre de la desnudez que sentían y les establece un propósito. Hablamos de la promesa que viene a través de Dios, una promesa que se ve en la simiente, una promesa que viene dada a conocer. Y cuando hablamos de simiente, vamos a estudiar esto rapidito por encimita. Cuando nace ese hijo de Eva, que el primer hijo de Eva, que es Caín, ella lo ve como un propósito de Dios. Cuando nace Abel, cuando vemos cómo Caín mata a su hermano, vemos cuando Caín clama desde la tierra, nos pusimos la semana pasada a ponernos a pensar a ver qué fue lo que clamó Caín, y entendemos que Caín clamó a la misericordia de Dios, porque no pudo haber hallado gracia si no hay misericordia. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye. Y cuando vemos esto, entendemos que aún Caín, siendo la víctima de su hermano, nunca tuvo rencor en su corazón, sino que aún siendo víctima tuvo misericordia y clamó a Dios por su hermano. La Biblia no lo redacta, no lo especifica, pero si unimos un punto con otro, entendemos que lo que clamó Caín no fue venganza. Si hubiese sido venganza, Dios lo hubiera dejado en la tierra y nada hubiera pasado. Pero cuando tú clamas por amor, por aquellos que te hacen daño, Dios hace la justicia perfecta. Y hablamos de eso, hablamos de que cuando nace este muchacho, trae una tristeza a la familia, pero Dios trae una alegría y gozo luego. Y vamos a estudiar eso cuando Dios le vuelve a dar un hijo. Y vamos a tomarlo aquí hoy. Dice el Génesis capítulo 4 que
Adán conoce nuevamente a Eva, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó por nombre Set, porque Dios, dice ella, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Mira que cuando nace Set, Eva no dice que el que fue sustituido fue Caín, aún Caín siendo el primogénito. Se supone que ella siempre busque la sustitución del primogénito, que es el que por generaciones, por costumbre, llevaba la bendición. Pero a quien sustituye Dios fue a Abel. Y miremos este caso. ¿Por qué Dios sustituye a Abel y no sustituye a Caín? Estamos en el libro de Génesis, capítulo 4. Estoy resumiendo por encimita para no entrar mucho. Y cuando vemos esto entendemos una cosa. En el huerto del Edén ocurrió algo, y eso es lo que vamos a ir trabajando hoy. Sustituir a Abel fue parte de la promesa de Dios con Eva. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a haber una simiente que iba a nacer de Eva, que iba a triunfar al final, y una simiente que iba a salir de la serpiente, que iba a ser vencida al final. Y vamos a ver eso según la Biblia nos lo va enseñando. Estaba sustituyendo Dios a Abel y no a Caín, aún siendo Caín el primogénito. Aunque ella había perdido 2 hijos, el que ella siente que fue sustituido fue Abel y no Caín. Y Eva tuvo en esa descendencia 2 hijos. Pero cuando vemos esto en el Génesis 4, en el capítulo 10, cuando Dios les pide cuentas a Caín por su hermano, que solo hablamos la semana pasada, que él se negó, que él mintió a Dios, que él rechazó su trabajo como hermano, como responsable de su hermano. Dios baja juicio sobre Caín. Y Dios lo que hace es que lo saca, lo destierra. Dios destierra a Caín de la tierra. Cuando hablamos de destierro, hablamos que lo echó fuera. Esto significa que Caín de ese momento para adelante no iba a pertenecer a ningún lado. No iba a pertenecer a ninguna familia. Dice la palabra que él iba a estar errante por el mundo. O sea que donde quiera que él llegara y tratara de establecerse, se iba a sentir extraño. Porque ya la tierra no era lugar para él. Era un lugar donde él se iba a sentir solo donde quiera que fuere. No iba a haber familia que lo llenara. No iba a haber tribu que lo aceptara. No iba a haber familia que lo hiciera suyo. No iba a haber lugar donde pudiera establecer un hogar, porque donde quiera que él fuera y se iba a sentir extraño. ¿Por qué? Porque fue la maldición que Dios puso sobre él. No iba a tener tierra propia nunca en ningún lugar. Iba a estar errante sin pertenecer a ningún lado, no iba a pertenecer a nadie. Y es triste cuando a veces, por ejemplo, nosotros que hemos emigrado a nuestros países y venimos a esta tierra por busca de mejoría, sea social, sea económica, sea de un estado de vida diferente, que muchas veces al principio nos sentimos extraños, nos sentimos que no pertenecemos aquí, porque en realidad no nacimos aquí. Pero Dios nos hace y nos siembra aquí por un propósito. ¿Por qué usted cree que usted todavía está aquí y no ha vuelto a su tierra? ¿Por qué usted cree que usted todavía está aquí perteneciendo a este lugar? Porque Dios cuando lo envía aquí, porque nosotros no vinimos simplemente por huir de nuestro país, vinimos porque Dios abrió una puerta y nos hizo llegar aquí. Porque tenemos un propósito. Pero el problema de Caín que ya no tenía propósito. Él había perdido eso para con Dios. Iba a ser extranjero, no se iba a relacionar con nadie. No iba a ser parte de nadie. Y es triste tú estar en el mundo caminando sin ser parte de nada. Iba a ser extraño para todos y sentirse extraño con todos. Y si vamos al capítulo 5, que es donde ahora vamos a empezar. Capítulo 5 del libro de Génesis dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Pero mira lo que dice. En ese capítulo 5 del libro de Génesis dice que después que muere Abel, después que Caín fue echado, Eva tiene otro hijo más, pero dice que este nace a la semejanza y conforme a la imagen de ¿quién? De Adán, de la forma en que fue hecho. Y le llama a nombre y le ponen por nombre Set. Y con este hijo que Adán llamó Set, comienza el linaje de esa promesa nueva que le había dado. Comienza el linaje de esa promesa que ocurrió en el huerto del Edén,
cuando de la semilla de la mujer iba a nacer uno que iba a aplastarle la cabeza al diablo. Y después de eso, 6 generaciones más tarde, le nace un hijo, un tataranieto de nombre Enoc. Y vamos a enfocarnos en Enoc. Pero mire qué curioso. En la historia de Génesis hay 2 Enoc. Hay un Enoc que es descendiente de Caín, que fue el primer hijo que tuvo Caín. Pero no es de ese que estamos hablando. Estamos hablando del otro Enoc, del descendiente de Adán, en la 6ª generación de Adán. El descendiente de Caín, lo dice el versículo 17, ahí en Génesis capítulo 4, que es cuando Caín conoce a la mujer que tiene, y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Uno nace de Caín y el otro nace de la descendencia de Adán. Son 2 personajes diferentes. Muchas veces las personas los confunden porque tienen el mismo nombre, pero uno nace de Caín y otro nace de la 6ª generación de Adán. Y de esta 6ª generación de Adán nace un varón de nombre Yared, que nació de esta 6ª generación, y aquí nos vamos a detener y vamos a empezar a trabajar por aquí hoy. Porque de esta descendencia Dios confirma el pacto con Adán. La promesa de Dios en su creación en el huerto fue que de las generaciones de Eva iban a ser un redentor. Y él lo refiere como simiente. Y esta palabra simiente viene de una palabra derivada del latín que se pronuncia sementis. Y se depende, y esta palabra se puede usar en 3 diferentes formas, tiene diferentes significados, depende de la manera que la estés usando. Y vamos a hablar por encimita de estas tres formas. Primero, se utiliza la palabra simiente de la manera en que se insemina o se embaraza para referirse al hombre cuando procrea. Y eso es lo que conocemos como inseminación artificial. Cuando se insemina algo, se pone una semilla dentro de algo para que crezca, hablando de cuando las mujeres no pueden dar a luz, de una manera artificial, se insemina la mujer para que tenga un hijo. Esa es una de las maneras de usar esta palabra simiente. Pero también se usa simiente cuando se separa la semilla de un fruto para crear otro fruto. Eso se llama inseminación genética. Es cuando 2 frutos son injertados. Ustedes no han visto esos frutos que le llaman injertos. En mi país hay un fruto que es bien famoso porque es demasiado sabroso. Se llama el mango piña. Que es un mango que sabe a piña, pero es porque injertaron de una manera genética la semilla del mango, la semilla de la piña. Y es un mango de tamaño más grande, pero el sabor es dulce como la piña. De esa misma manera hay frutos que se han injertado y se han combinado para crear otro tipo de fruto. Eso se llama inseminación genética. Y además se usa como la semilla cuando se habla del fruto que se produce. Eso se llama inseminación natural, que es la que el fruto crea la semilla cuando el fruto va creciendo y esa semilla tú la puedes sembrar y se siembra un árbol. Pero vamos a hablar de esto, de Yared y Enoc, porque de aquí en Yared y Enoc es como cuando la promesa de Dios con el hombre en el huerto de Edén comienza a generarse, comienza a procrearse, porque no se habla de las generaciones antes de Yared, los otros hijos de Adán, pero se habla de Yared. Y vamos a empezar por aquí para no dar mucha lata con la genealogía de Adán. A los 162 años, Yared tuvo Enoc. Y a los 65 años de Enoc, él tuvo a Matusalén. Y Enoc, en el tiempo que nace, al principio de su vida, Enoc no vivía muy acorde delante de los ojos de Dios. En la juventud de Enoc no se redacta que él estuvo bien o de buena manera ante los ojos de Dios. Y esto no estamos diciendo que Enoc estuvo en pecado, ni que Enoc pecó, ni que Enoc, pero
no se redacta, no se especifica, y vamos a usar un pedazo de un versículo que nos ayuda a dar luz. Recordemos que cuando hablamos de la Biblia, tenemos que entender una cosa. Para poder entender toda la Escritura, la Biblia es como un rompecabezas eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Imagínense como un rompecabezas de tamaño infinito. Un tamaño infinito, un rompecabezas que tiene trillones y trillones y cuaquillones de piezas. Y cada versículo de la Biblia es una pequeña fragmento de ese rompecabezas de tamaño infinito. Si usted agarra un rompecabezas, un pedacito de un rompecabezas y trata de imaginar el resto, nunca va a tener la idea. Tiene que empezar a poner todas las piezas para que todo se pueda formar. Y eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos estudios bíblicos. No agarramos un pedacito de rompecabezas de la Escritura y tratamos de ver en dónde encaja nuestra imaginación, sino que tenemos que buscar los otros pedazos para que poder empezar a crear una fotografía más clara. Y eso es lo que vamos a hacer con este estudio, porque el diluvio se ha malinterpretado mucho y esto es un estudio que requiere mucha madurez para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Enoc quizá no vivía bien ante los ojos de Dios. Quizá vivió en tiempos donde la maldad del hombre estaba comenzando a crecer, donde la maldad del hombre comenzó a generarse de una manera desenfrenada. Quizá comenzaba y Enoc le tocó vivir esos tiempos, como nos toca vivir los tiempos ahora. Y no decimos que estaba en pecado, ni que vivió pecando contra Dios, pero sí podemos decir que viviendo en tiempos difíciles, quizá no estaba haciendo las cosas que Dios demandaba de él, ni estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Como vivimos nosotros en estos tiempos. Y vamos a comparar los tiempos de nosotros, de nuestra época. Imagínense, mire, si usted va a comparar, vamos a empezar por el 1960, cómo era la vida en el 1960. Y la vida en el 1960 la comparamos con la del 1970. Y vemos que han habido cambios, tanto sociales como morales. En el 80 las cosas comienzan a tomar una libertad desenfrenada. En los 90 ya la libertad comienza a verse natural. Ese desenfreno comienza a verse de una manera natural. En el año 2000 ya todo lo malo se veía normal porque todo el mundo lo hacía. Y como todo el mundo lo hace, no puede haber nada malo en hacer algo malo. En el 2010 vemos como el desenfreno moral y estamos ubicándonos desde el 60, que es cuando todo comienza a explotar, porque antes de 1960 hubo como una línea, un flatline, hubo como una línea recta en cuanto a la moral. Pero del 60 para acá, todo lo que son los valores morales comenzaron en picada cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Y después del año 2000, entonces comenzaron a caer cuesta abajo de una manera más rápida y más desenfrenada. Vemos como la moral, los valores morales, la desmoralidad sexual ha sido una explosión. Ahora todo lo malo, ahora tú ves gente haciendo barbaridades y la gente lo ve normal. La degradación del ser humano y la gente lo ve como algo natural. ¿Por qué? Porque el hecho de que todos los practiquen no significa que es bueno. Porque la mayoría lo haga no significa que está bien delante de Dios. Y quizás eso es lo que vivió los tiempos de Enoc. Quizás en el momento en que Enoc nace hasta el tiempo que tiene a Matusalén, Enoc vivió esa temporada donde la moral comenzó a bajar cuesta abajo de una manera desenfrenada. Pero en la vida de Enoc había una falta de complacencia delante de Dios. De esa manera es que yo lo describo. Yo lo describo como una falta de complacencia delante de Dios. Por eso dije al principio que quizás no estaba pecando, quizás no hacía nada de lo que los demás hacían. Pero muchas veces ¿cómo se llama? Agree en español. Estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo con algo malo, aunque tú no lo hagas, tú estás siendo partícipe de lo que es malo, aunque tú no lo practiques. Porque tú no tienes que practicarlo. Con estar de acuerdo con eso, aunque tú no lo practiques, ya es pecado para nuestras vidas. Ya estamos entonces fallándole a Dios en ese aspecto. Y quizá en el momento de Enoc, él quizá no estaba pecando, pero al vivir en esa época, se acostumbró a la época. Y no fue hasta que tuvo los 65 años que su vida cambia. La versión israelita dice
que Enoc fue bien placentero a Jehová después que engendró a Matusalén. Esa es la parte que quiero que estudiemos. Quizá antes que naciera ese hijo, él no tenía razón por la cual ser diferente. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Antes de yo ser padre, yo vivía la vida un día tras de otro, no me importaba el mañana y no me importaban las consecuencias. Pero cuando llegó a mi vida la paternidad, mi vida cambia. Cuando a las madres le llega la maternidad, su vida cambia, ya el propósito cambia, ya hay algo en tu vida y en la mía que nos hace cambiar, ya ese niño, ese hijo nos hace y nos lleva a ser diferentes. Y quizá ese fue el factor que cambió la vida de Enoc, porque dice que cuando tiene Matusalén, entonces comenzó a hacer las cosas bien delante de Dios. La Biblia dice en el verso 21 que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que cuando llega la paternidad a la vida de Enoc fue cuando su vida cambia, cuando comienza a cambiar y a girar en dirección a Dios. Porque el verso 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Mira lo que dice, después que engendró a Matusalén. Ese después, en ese versículo, es lo que me da a mí entender que ese fue el punto de partida en el cambio de la vida de Enoc. Cuando dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Y 300 años y engendró hijos e hijas, Matusalén. Cuando nace Matusalén y llega a la vida de Enoc una restauración transformadora en forma de ¿qué? De promesa. Mira lo que significa el nombre de Matusalén. Lo que significa en el original es que cuando muera vendrá. Eso es lo que significa el nombre de Matusalén. Cuando muera, entonces vendrá. En ese nombre había un pacto de Dios con la humanidad. Y Dios le mostró a Enoc que cuando Matusalén muriera, el juicio de Dios vendría sobre la tierra. Quizá en el momento en que Enoc se estaba creando en el vientre de su madre, Dios comenzó a trabajar con el corazón de Enoc. Y puso en Enoc algo que quizá él no entendía, ni sabía, ni conocía: propósito. Y cuando pone propósito en la vida de Enoc, entonces Enoc comienza a enfocarse en la dirección a Dios. Y cuando nace Matusalén, nace con un propósito, un llamado. Y nace sabiendo y conociendo que en la vida de Matusalén cosas tenían que cambiar, cosas iban a suceder, porque al final de la vida de Matusalén iba a venir un juicio contra la tierra. Acompáñenme en el libro de Judas, la epístola de Judas. Porque recuerden que hablamos del rompecabezas. Ahora tenemos que buscar la pieza de rompecabezas que nos ayuda a ver con más claridad este versículo. Por eso cuando estudiamos la Escritura tenemos que estudiarla con mucho detenimiento y con entendimiento. Judas, el que lo tenga me dice amén. Léeme en versículos 14 al 16. Mira lo que está hablando, lo que Judas, el hermano de Jesús, escribe en esta carta. Habla de esa profecía que ocurrió en la vida de Enoc. Dice, de estos
también profetizó Enoc. Séptimo desde Adán. ¿Por qué él especifica séptimo desde Adán? Porque hay dos Enoc en la genealogía del comienzo de ese Génesis. Hay dos Enoc y tenía que hablar y especificar cuál de los dos fue el que dijo esto. Y habla del séptimo desde Adán, en la generación de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Un evento grande ocurrió en la vida de Enoc cuando nace Matusalén. Por eso la Biblia en Génesis habla que desde que nace Matusalén, la vida de Enoc comienza a arreglarse. Desde que nace Matusalén, Dios le da a él una visión, le da una profecía que iba a cumplirse, y vamos a verla poco a poco, en la cual Matusalén tenía una función, tenía un propósito. Matusalén era un factor importante en esta profecía. Y dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo Enoc vio esa visión? No lo especifica. No hay otro. ¿Cómo Enoc pudo mantener y entender esta palabra en esta profecía? No se sabe. Gracias. Ahora, en la vida de Enoc hubo un cambio, hubo un momento detonador que cambia y da un giro de 180 grados en la vida de este varón. Y fue el nacimiento de ese hijo, Matusalén. Cuando nace Matusalén, Dios le da una visión y le muestra algo que pocas personas ven, porque todo el mundo ve juicio para el mundo, pero nadie ve juicio para él. Y cuando Dios le da una visión de un sueño a alguien, ese alguien está incluido en el juicio. No es que Dios me dé un sueño a mí y diga: la iglesia va a pasar un juicio y yo me salga. No, son ustedes, no soy yo, porque a mí me dio el sueño Dios, o sea que yo estoy fuera de este asunto. No, todos estamos en el asunto. Cuando Dios le da esa visión a Enoc, eso fue el factor detonante que lo hizo cambiar. Le dijo: aquí algo va a pasar y yo no quiero ser parte de ese juicio. Y mira cómo la vida de Enoc cambia, que entonces fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo una persona puede ser de ni siquiera ser una persona apta para presentarse de la presencia de Dios y de momento hacer un cambio completamente diferente, cambiar tu vida totalmente y que Dios te vea con agrado? ¿Qué hizo Enoc? No se sabe. Pero para que Dios lo use y le ministre de esta manera. Pero mira la palabra que le envía. Dice que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él tuvo que haber visto una legión de ángeles de Dios que bajaban de momento. Y dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. O sea que no había nada bueno, ni estaba sucediendo nada bueno en la época en que Enoc vivía. No había nada que estaba sucediendo bueno, no había algo bueno que pasara. Todo lo que pasara era impiedad, todo lo que pasaba era maldad. La gente estaba completamente fuera de orden, la gente ya no tenía amor por nadie, no había misericordia por nadie, los valores morales se habían desaparecido. La generación que Dios creó estaba en peligro de extinción sin aún ser exterminada por Él mismo. Eran momentos en los cuales el mismo hombre estaba extinguiendo su propia relación con Dios. Y es lo que vemos hoy día. Los valores están en peligro de extinción y no viene de afuera, viene de adentro, porque nosotros somos los que lo estamos destruyendo. Impíos que han hablado contra Él. ¿Contra quién? Contra Dios. Cuando tú ves este Él con letra mayúscula en la Biblia, habla siempre de Dios. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, contra Dios. La gente estaba hablando hasta mal de Dios, mal en contra de Dios, rechazando a Dios. Y mira cómo Enoc describe, o Judas describe esa profecía de Enoc. Estos son murmuradores.
los que siempre están hablando a escondidas, querellosos, los que no ven nada bueno en nadie. Aunque tú hagas cosas buenas, siempre tienen una queja. Tú puedes orar por ellos y te dicen, pero es que tu oración no fue muy larga. Y esa oración tan corta, ¿tú crees que va a hacer algo? Y tú lo vas a visitar y llegas y viene a orar por ti. Pero no viniste ayer, pero vine hoy. Siempre tienen un pero, siempre tienen una excusa. Tú los llamas, quiero saber cómo estás. ¿Y para qué tú me estás llamando? ¿Quién te mandó a llamarme? Siempre tienen una maldad, una malicia por dentro. No hay nada que los haga ver la bondad de nadie. Y quizás estos eran los tiempos que vivía Enoc. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, lo que estamos viendo hoy día. Si esto le parece familiar, es pura coincidencia. Es lo que estamos viendo hoy día. Todo el mundo está jalando para su lado. Vemos ministros que lo único que buscan es su propia gloria, haciendo campañas para ellos mismos, para ellos engrandecerse. Aquí viene Juan, y Juan es el grande Juan, Super Juan ya va a venir aquí. Juan es glorioso Juan. Cuando vemos esto, entendemos cómo el hombre está reemplazando a Dios consigo mismo. Ya nadie le da gloria a Dios, ahora todo el mundo quiere dar gloria al hombre. Ahora vemos artistas que hacen y abren obras simplemente para usarlas como plataforma artística, para propagar su propio éxito. Deseos, cuya boca habla cosas infladas. ¿Sabes lo que es cosas infladas? Cuando tú exageras. Cuando tú exageras. Si yo veo a alguien de la iglesia que no vino hoy, mañana le digo, no cabía la gente de la iglesia el viernes. Gracias a Dios que no viniste, porque te va a quedar de pie. Le damos gloria a Dios que tú no viniste al culto de oración porque no cabía nadie. El estudio bíblico estaba que no había una silla vacía. Qué bueno que no viniste. Nos hiciste un favor. Cosas así. Quizás viene alguien, tú haces el llamado y viene una persona porque se siente mal y tú dices, se convirtieron 5,000 almas en el culto del domingo. Eso fue una cosa gloriosa. 5,000 gente pasaron al frente y se convirtieron en el culto. La gente exagera. Y eso es lo que habla de cosas infladas. A veces tú ves evangelistas que van a cultos y pasa la misma gente de la congregación a pedir simplemente oración y se convirtieron 20, porque habían 20 cabezas en cuenta los que hay. Todos son gente cristiana que tienen a Cristo, que lo que quiere es que tú ores por ellos. Pero un evangelista decir que simplemente oré por 20 personas no le da mucha fama. Pero si dice, yo salvé 20 almas, terrible. El súper evangelista. Con la capa que tiene una E mayúscula atrás. El rey del evangelio llegó aquí. El hombre siempre se está adulando él mismo. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Adulando a las personas para sacar provecho. Si usted ha visto esto, es pura coincidencia, vuelvo y lo digo. En los tiempos de Enoc, que profetizó Enoc durante muchos años referente a este juicio que Dios venía anunciando. Mira lo que hace Enoc. Y vamos a ver qué rol tiene Enoc y Matusalén en todo esto. Porque fue en los tiempos de Enoc que Enoc comienza a profetizar esto que dice Judas. Durante muchos años, no referente a cosas buenas que iban a venir. No fue el mensaje que mandó Dios a Jonás que le dijera a Nínive. No fue ese mensaje. Venía juicio y no había forma de salir de él. Quizá por eso la gente lo rechazaba. Porque a la gente lo que le gusta es que tú le digas que todo va a estar bien. A nadie le gusta que le digan tú estás mal. A la gente le gusta que le digan tú vas a ser grande, tú vas a tener gloria. Veo una luz cayendo del cielo sobre ti. Te veo alas en la espalda. Tienes una aureola que no cabe en este centro aquí. Dios derrama una unción angelical sobre ti. Ahora vas a ser el nuevo querubín que bajó del cielo. Ahora la gente quiere que Dios le dé grandeza, gloria, poder, autoridad. Cuando Dios no te da, dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él es Jehová. Y no comparte su gloria con nadie. Pero a la gente lo que le gusta es gloria, poder, autoridad. A la gente no le gusta que le digan, Dios, veo que tú vas a llegar a lugares lejos. Veo un viaje a Haití.
No, Haití no. Eso no es de Dios. La gente lo que le gusta es poder. Te veo conquistando naciones, te veo en miles de personas siguiéndote. Eso es ego. La gente lo que predica es ego. El ego del hombre, alimentando el ego del hombre. Y Enoc venía anunciando esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace Matusalén, Enoc vivió 300 años. Y en esos años él mantuvo una relación con Dios tan placentera. Mira cómo cambia la vida de Enoc. 65 años estuvo sin agradarle a Dios. Cuando viene sobre su vida la promesa, nace Matusalén su hijo, su vida cambia completamente. Yo no sé qué cambió tu vida, pero a mí Dios usó un Matusalén en mi vida, que fue mi hija. Cuando nace mi hija, mi vida tuvo que cambiar. Y Dios usó a mi hija y me la puso al lecho de la muerte para que mi vida cambiara. Y no fue hasta que yo entendí que ni la ciencia tenía poder para salvarla, que solamente Él podía hacerlo, y a Él recurrí y Él me la salvó. Y fue el día en que mi vida cambió de un giro 180 grados, y fue el día en que yo le dije a Dios: de aquí para adelante te sirvo. Y punto. Fue el día que mi vida cambió. Quizá ese fue el mismo giro en situación diferente que Dios tuvo con Enoc, con Matusalén. Enoc vive 300 años y entonces tuvo una relación tan placentera que el verso 24 de ese capítulo de Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Mira qué hermoso cuando tu vida cambia. Mira qué hermoso cuando Dios te da un regalo como un hijo para que tu vida se enderece. Un hijo con promesa, pero en la promesa que Dios había hecho en el huerto, entra Enoc, y Enoc dio un cambio tan terrible, tan notable, que cuando llega el momento de él morir, no lo dejó morir como todos morían, se lo llevó él. Tú podrías decir eso hoy. Tú podrías decir hoy que tu vida, Dios está tan contento contigo que no va a dejar que tu cuerpo toque tierra y que te va a llevar en las manos con Él. Terrible. En la historia de la humanidad, solamente la Biblia redacta 3 personas que Dios ha tenido esos tratos especiales de preservarlos con este cuidado tan específico. Uno de ellos fue Moisés. Dice la Biblia que, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero mira este versículo, algo bien interesante. Satanás no estaba contendiendo por tomar el espíritu de Moisés, ni el alma de Moisés, su cuerpo. O sea que estaba Moisés con vida. Porque cuando el cuerpo deja de tener vida, ya no importa. En la vida de Moisés, mientras Moisés estaba con vida, el diablo quería apoderarse de Moisés. Pero tenía un arcángel Miguel que peleaba de frente de él. Mira qué terrible. Para que Dios ponga el cuidado tuyo no a cualquier ángel, al arcángel Miguel. Que le diga: tú te vas a encargar de que a mi hermano, a mi hijo no le pase nada. Es que hay una relación tuya con Dios que va por encima de todas las demás. Para que Dios le delegue al arcángel Miguel tu protección en vida, porque estaba vivo. No habla del alma ni habla del espíritu, habla del cuerpo.
Y el cuerpo, mientras tenga vida, se llama cuerpo. No es que lo enterraron y Satanás iba a agarrar al muerto y llevárselo. Era que en la vida de Moisés, el diablo, el Señor lo reprenda, no quería que él terminara el propósito de establecer ¿qué? La iglesia de Dios. ¿Que nació dónde? En el Sinaí. Cuando vemos eso, entendemos cómo Dios tiene un trato especial con ciertas personas. El otro fue Elías. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí con un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Hay gente que dice y piensa que el carro de fuego se llevó a Elías. El carro de fuego no se llevó a Elías. El carro de fuego lo que hizo fue que lo separó. Elías y Eliseo estaban tan juntos. Eliseo quería agarrar a Elías y no soltarlo porque él decía que cuando él se fuera la unción de él la quería. Y Elías ha dicho, el día que yo me vaya, si tú estás, entonces, si no, no. Y el empeño de Eliseo era no separarse nunca de Elías. Y entonces Dios que envía un carruaje de fuego, que quizá cuando él lo vio, la Biblia no redacta esto con detalle, pero yo estoy tratando de ponerme en el lugar de Eliseo. Quizá cuando vio esa centella de fuego que venía, dijo, espérate, déjame echarme para el lado. Lo que hizo fue separarlos. Puso una distancia entre Elías y Eliseo. Y enseguida que pasa el carruaje, un torbellino, un tornado, agarró a Elías y se lo llevó. Sigue diciendo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y el otro fue Enoc. 3 personajes que Dios ha tenido un trato extremadamente especial. No lo hizo con ninguno de los discípulos, ni lo hizo con los otros profetas. A los profetas de la antigüedad los aserraban, los picaban con una sierra por el medio. Un serrucho en buen puertorriqueño. A los apóstoles los decapitaban, los crucificaban, los quemaban, los ahogaban, los maltrataban, los pillaban, los desmembraban. El gobierno de Roma. Esa era la vida de los apóstoles y los profetas. Pero Dios con estos 3 personajes tuvo un trato especial. Pero volvamos a Matusalén. Y ahora vamos a ver cómo encaja todo esto en el plan de Dios. Matusalén vivió 969 años. Casi 1000. 969 años. Pero vamos a empezar a hacer la matemática aquí de la vida de estos personajes. Matusalén cuando Matusalén tiene 187 años, tiene un hijo que se llama Lamec. Cuando Lamec tiene 182 años, tiene un hijo que se llama Noé. Y el nombre Noé lo que significa es consuelo. O sea, que a los 369 años de Matusalén nace Noé. Y si vas al libro de Génesis capítulo 9, a buscar otra piecita del rompecabezas, dice el verso 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Escucha esto. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Verso 28 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Quién murió? Noé. O sea, si descontamos el tiempo que estuvo Noé después del diluvio, antes del diluvio pasaron 600 años. O sea, que Matusalén y Noé eran contemporáneos.
era el abuelo de Noé. Y Matusalén, después que él tiene su promesa, pasan 600 años. O sea, cuando nace el nieto, Noé, pasan 600 años antes del diluvio. En los tiempos de Noé, tanto Matusalén como Noé vivieron los dos en el mismo tiempo, en la misma época, en el mismo lugar, 600 años. Y cuando muere Matusalén, viene el diluvio. Porque el nombre de Matusalén significa cuando muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio que profetizó Enoc, que venía sobre la tierra. Acompáñenme a Primera de Pedro. Vamos a buscar otro pedacito de rompecabezas. Cuando estudiamos la escritura de esta manera, lo que yo quiero es, antes de entrar en el tema del diluvio, que podamos entender por qué Dios envía el diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3. El que lo tenga me dice amén. Hermana María, léeme el verso 20. Sí. Mira lo que sucede. Primera de Pedro, capítulo 3, 3:20. La versión que yo tengo dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. O sea, que cuando nace Noé y Matusalén ve a su nieto nacer, Dios comienza a enviar ese mensaje de arrepentimiento. Y tuvo Dios con el mundo paciencia por 600 años. Escuchen esto. Dios tuvo paciencia con su creación y tolerancia los 969 años que tuvo Matusalén, porque desde el nacimiento de Matusalén fue que Dios le dio la palabra a Enoc del juicio. Antes que enviar el juicio, ya Dios comenzó a tener paciencia. El problema es que muchos piensan que el acto de Dios de enviar un diluvio que ahogara a toda la humanidad y a toda la creación fue un acto de ira. Y no fue un acto de ira, fue un acto de paciencia. Cuando vemos la historia del diluvio, porque lo único que vemos es cuando se abren las llaves de los cielos, comienza a llover, el arca se cierra y todo se ahoga. Un pedacito de rompecabezas. Con ese pedacito de rompecabezas no vamos a entender nada de lo que pasó. Por eso empezamos desde Génesis a hablar, para que entendamos ese pedacito de rompecabezas. Ahora tenemos muchas piezas unidas. O sea, que Dios comenzó 969 años antes de que se abriera la llave de los cielos a advertirle a la gente que se arrepintiera. A enviar a Enoc a hablarle. A decirle a Matusalén que le hablara. A decirle a Noé, y Noé y Matusalén estuvieron los dos predicando 600 años. Por 969 años Dios mantuvo paciencia con la maldad del hombre. Pero el diluvio lo que muestra no es la ira de Dios, como muchos dicen.
A veces hay gente que no conoce a Dios dice, pero ¿por qué si Dios es amor, por qué ahogó a toda la humanidad? Pero no piensan que el amor de Dios los tuvo con paciencia, perseverando y preservando por 969 años. Y ninguno quiso arrepentirse. Nadie puede juzgar a Dios de injusto. Nadie puede decir que Dios es injusto, porque Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento 969 años. Usted tendrá esa paciencia de soportar 969 años a alguien que te esté haciendo la vida imposible. No la tenemos nosotros y queremos que Dios la tenga. Pero Dios tuvo 969 años siendo paciente con gente rebelde, impía, sin misericordia, llenos de maldad, llenos de ira, llenos de rencor, con odio hasta por sí mismos. No se odiaban ellos porque no había nada detrás de ellos. 969 años. Muestra la paciencia de Dios en la cual Dios fue paciente, fue tolerante. A nosotros nos hacen uno y rápido queremos mandarlos para el otro lado. No para el cielo, para el otro lado. A veces te hacen una y tú quieres desaparecerlo. Te hacen una y quieres irte tú. Si no se va él, te vas tú. Pero Dios tuvo 969 años teniendo paciencia, tolerancia, misericordia, amor con nosotros, aún siendo impío. Y la gente culpa de Dios del diluvio. Alguien búsqueme el Salmo 30. David habla de esto. Vamos a agarrar otro pedacito de rompecabezas, vamos a unirlo. El salmista David, en el Salmo 30, habla de este evento. Porque David conocía a Dios. El que lo tenga, léeme el verso 5. Mira cómo David describe la misericordia, paciencia, amor de Dios para con la humanidad rebelde. Porque un momento será su ira. Dios se airó con la humanidad. Pero su favor dura toda la vida. Estuvo 969 años amando, siendo paciente, siendo tolerante. Por la noche durará el lloro. Se cierra el arca, se ponen los cielos negros y comienza a llover. 40 días, 40 noches. Y ahí fue que comenzó el lloro. Ábreme, Noé. Y ya la puerta estaba cerrada porque Noé no la cerró Dios. Si la llega a cerrar Noé, la abre. Y se le llena el barco de agua. Y se ahogan todos. No se salvan ni los gansos. Por eso Dios asegura que Él fue el que la cerró y no dijo, Noé, cierra la puerta tú. Dice que cuando entró el último, y Jehová cerró la puerta. Y puerta que Dios cierra, nadie abre. La paciencia de Dios en medio de un desastre como este. Y en la mañana verá la alegría. Cuando llegó Paloma con la hoja de olivo en el hocico, en el pico, se llenaron de gozo cuando el arca se encajó, cuando abren la puerta, cuando ven el arcoíris, el pacto de Dios con Noé. Y ya no volveré a raer la vida de la tierra con agua. Y decimos que Dios es malo. No entendemos a Dios. No entendemos al Dios que 969 años tuvo paciencia. Y la gente dice que Dios es malo porque mira, que Dios, que mira, y eso que es amor. Aguanta tú 969 años a ver si tolera. Por menos los echamos fuera. Y Dios aguantó bastante.
Este versículo describe este acontecimiento. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero ¿qué produjo esta maldad y corrupción en el hombre? ¿Qué fue lo que inició tanta maldad? ¿Qué fue lo que produjo la maldad en el corazón del hombre, que ya el hombre no quería saber ni de Dios? Mira, para que un ser humano no quiera saber de Dios es que su corazón está muerto, no hay vida en él. Porque hasta los malos piden a Dios que los perdone. Hasta la gente mala, ayúdame Dios mío. Hasta el hombre más vil, en el momento en que se encuentra acorralado, pide ayuda a Dios. Porque sabe que el hombre no va a tener paciencia con él. Y sabe que solamente hay un ser supremo, divino, poderoso, glorioso, amoroso, que va a tener paciencia con él. Se llama Jehová de los ejércitos. Y le habló Enoc. Y dice que Enoc vio decenas de millares de ángeles. ¿Tú sabes cuánta gente vive en el mundo? En este planeta, hasta noviembre. 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas viven en el mundo. ¿Cuántos de esos 7.000 millones de personas que viven dentro de este planeta Dios puede decir, tengo agrado ante los ojos míos? Quiero tener misericordia con él, me lo voy a llevar sin que su cuerpo toque tierra. ¿Por qué la maldad aumentó de momento? En esos 65 años hubo algo que ocurrió, que la calidad moral empezó a caer cuesta abajo como un ladrillo en el agua. La decadencia, hubo un quebranto entre la creación y el creador, que solo un hombre Dios le dio esa visión y le muestra. ¿Por qué? Porque hizo una promesa en el huerto del Edén, de la simiente de la mujer. Y mira que dos nacen con el mismo nombre, el hijo de Caín, pero ese negrito no fue. Y el séptimo en la generación de Adán. ¿Qué hizo el Enoc de Caín? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que nada bueno hizo. Para que Dios esperara 7 generaciones, levantara un Enoc, que tuviera un Matusalén y pusiera promesa en Matusalén, que esperara 65 años para poder transformar la vida de Enoc, porque dice la Escritura que no fue hasta que tuvo a Matusalén que entonces caminó bien con Dios. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué produjo tanta maldad y corrupción en el hombre? Génesis 6 lo explica completamente, pero esto lo vamos a ver el miércoles que viene. Así que vamos a ponernos de pie. Le quiero pedir a la pastora que pase por aquí. En este estudio bíblico del Gran Diluvio, el miércoles que viene vamos a hablar de la corrupción del hombre. Vamos a enfocarnos en eso. Corrupción no es simplemente que tú robes. Corrupción es que cuando tu corazón se trastorna de una manera en que no puede ser corregido. La palabra corrupción viene de una antigua palabra griega que significa incorregible. Para que Dios, ay Dios mío, catalogue a un ser humano incorregible. Eso a mí me aterra. Simplemente pensar en eso. Pero la pregunta importante que tú y yo tenemos que hacernos hoy es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo ante los ojos de Dios? ¿Podrá verte Dios como vio Enoc?
que le dio una oportunidad en medio de una generación completamente corrupta, que puso